Tema 8. Torturas y otros delitos contra la integridad moral y trata de seres humanos. Comenzamos con los delitos contra la integridad moral. El artículo 173.1 castiga al que infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. La pena es prisión de 6 meses a 2 años. Para que se perfeccione el delito es necesario un trato degradante y que se menoscabe gravemente la integridad moral de una persona. Por degradante hay que entender humillación y aquel trato que pueda crear en la víctima sentimientos de temor, angustia y de inferioridad. Pero no todo trato degradante será típico, sino solo los más lesivos. Los elementos que lo integran son un acto claro e inequívoco contenido vejatorio para el sujeto pasivo, la concurrencia de un padecimiento físico o psíquico, o que el comportamiento sea degradante o humillante con especial incidencia en el concepto de dignidad de la víctima. Estamos ante un delito autónomo y será suficiente un solo acto en caso de que sea grave. Se castiga en el artículo 173.1 a los que en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que sin llegar a constituir trato degradante supongan grave acoso contra la víctima. La pena es prisión de 6 meses a 2 años. Los elementos de este delito son a. Realización reiterada de actos hostiles o humillantes. Requiere una conducta repetida de rechazo, aunque para poder aplicar el precepto habrá que considerar que se trata de supuestos degradantes que no sean graves. La conducta repetida habrá que entenderla que tiene lugar en espacios de tiempo bastante próximo y en varias ocasiones. Los actos humillantes han de ser de intensidad moderada. B. Los actos hostiles o humillantes no han de constituir trato degradante, pero han de suponer grave acoso contra la víctima. C. La conducta ha de tener lugar en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial. Y D. El sujeto ha de realizar los actos prevaliéndose de su relación de superioridad. También se castiga en el artículo 173.1 al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que sin llegar a constituir trato degradante tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. La pena es prisión de 6 meses a 2 años. Pasamos a la violencia física o psíquica habitual en el ámbito doméstico. Se castiga en el artículo 173.2 al que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentren sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados. La pena es prisión de 6 meses a 3 años, privación del derecho a tenencia y porte de armas de 3 a 5 años y, cuando el juez lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 1 a 5 años, sin perjuicio de las penas que se puedan establecer por los delitos de violencia física o psíquica. La habitualidad se produce por la reiteración de conductas contra cualquiera de las personas reseñadas. No es necesario que la violencia sea contra una persona concreta, sino que se puede producir por agresiones a 2 o más.
El bien jurídico es muy complejo. Se protege, además de la integridad corporal y la salud física o psíquica, la dignidad de la persona en el ámbito doméstico. Estamos ante un delito de peligro abstracto, por lo que no es necesario la producción de ningún resultado lesivo. En estos delitos no puede apreciarse el agravante de parentesco, pues es inherente al mismo. En cuanto al concurso, estaremos ante un concurso de delitos cuando quien habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre las personas mencionadas y cause otras lesiones tipificadas como tales en otros preceptos del Código Penal, por ejemplo, el que habitualmente ejerza violencia física sobre su cónyuge será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. Si además en una de tales agresiones le ha causado una grave deformidad, incurrirá en el delito del artículo 149, imponiéndosele otra pena de prisión de 6 a 12 años. En alguna ocasión podría violarse el principio non bis in idem al castigar 2 veces el mismo hecho, que en este caso son las lesiones. Se contempla en el artículo 173.2 que se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 o una medida cautelar. En los supuestos a que se refiere este apartado podrá además imponerse una medida de libertad vigilada. Por su parte, dispone el artículo 173.3 que para apreciar la habitualidad se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditadas, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas. Tanto la jurisprudencia como parte de la doctrina consideran que para que se dé la habitualidad es necesaria la repetición de 3 hechos en un periodo de tiempo no muy lejano. En el artículo 173.4 se castiga a quien causare injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173. La pena será localización permanente de 5 a 30 días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días o multa de 1 a 4 meses. Las injurias solamente serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Y en el artículo 175 se castiga a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, atentare contra la integridad moral de una persona. La pena es prisión de 2 a 4 años si el atentado fuera grave y de 6 meses a 2 años si no lo fuere. Además, en ambos supuestos se impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 4 años. Se trata de un delito especial y también se castigan los supuestos de atentados que no sean graves. En la práctica a veces será difícil distinguir unos de otros y por ello, en caso de duda, habrá de aplicar el principio in dubio pro reo. Es necesario que la autoridad o funcionario público actúe con abuso de su cargo y solo son posibles las conductas dolosas. La pena está en la función de la gravedad del atentado contra la integridad moral. Pasamos al delito de las torturas. Según el artículo 174, comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento,
discernimiento o decisión o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral. La pena es prisión de 2 a 6 años si el atentado fuera grave y de 1 a 3 años si no lo es. Además, para ambos casos se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de 8 a 12 años. La finalidad de la conducta es obtener una confesión o información. Es el elemento subjetivo de lo injusto que, si falta, estaríamos ante un delito del artículo 175. El bien jurídico protegido es la integridad moral de todos los ciudadanos sin distinción. Estamos ante un delito especial, pues solo pueden cometerlo autoridades y funcionarios públicos, y estos son los encargados de investigar e interrogar a los presuntos autores de un delito. Estas autoridades o funcionarios públicos cometerán el delito del artículo 175 cuando atenten contra la integridad moral de una persona en los supuestos que no sean constitutivos de un delito de torturas. Han de hacerlo también con abuso de su cargo, pues si actúan como simples particulares, cometerán el delito del artículo 173.1, que es el trato degradante. Las formas para cometer el delito de tortura son dos: para obtener una confesión o información y castigar al sujeto pasivo por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido. En cuanto a lo que hay que entender por otras circunstancias, nos encontramos ante un concepto muy abierto. La referencia a sufrimientos físicos o mentales es materia de tortura, pues son los procedimientos que se suelen utilizar para que el sujeto pasivo declare. La prueba obtenida será nula cuando se obtenga violentando los derechos o libertades fundamentales. En cuanto al abuso de cargo, en ningún caso puede estar autorizado el comportamiento de autoridad o funcionario público que viole la integridad moral de cualquier ciudadano. La doctrina entiende por abuso de cargo la extralimitación del funcionario respecto de las atribuciones que le confiere el cargo que ostenta. El ejercicio del cargo se excluye cuando se actúa como particular y no como funcionario. Solo es posible la comisión mediante dolo directo, por lo que no cabe el dolo eventual. La legítima defensa y el estado de necesidad estarán justificados por parte del torturado que se defiende de los torturadores. La consumación del delito se produce en el momento en el que el sujeto activo ha realizado cualquiera de los actos del artículo 174.1 que atenten contra la integridad moral del sujeto pasivo, y no es necesario que se consiga el resultado que se persigue. Asimismo, es posible la tentativa. En cuanto a supuestos equiparados a la tortura, en el artículo 174.2 se castiga a la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiere respecto de detenidos internos o presos los actos de tortura. La pena es prisión de 2 a 6 años si el atentado fuera grave y de 1 a 3 años si no lo es. Además, en ambos casos se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de 8 a 12 años. Por su parte, dispone el artículo 176 que se impondrán las penas respectivamente establecidas en artículos precedentes a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecutaren los hechos previstos en él. Se contemplan aquí dos supuestos, los relativos a las torturas y el resto de los cometidos. En ambos supuestos se trata de delitos en comisión por omisión. El núcleo de la conducta omisiva tipificada consiste en permitir. Hay autoridades o funcionarios públicos que, por su posición de garante, tienen el deber de evitar que sus subordinados realicen cualquiera de las conductas tipificadas en el artículo 174. Cuando se viole este precepto por incumplimiento de las obligaciones de su cargo, incurrirán en un delito de tortura en comisión por omisión. La autoridad o funcionario ha de tener conocimiento de los actos de tortura que son ejecutados por un subordinado y, sin embargo, no impide que se realicen cuando podía y debía hacerlo.
La pena es prisión de 2 a 6 años si el atentado fuera grave y de 1 a 3 años si no lo es. Para ambos casos se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de 8 a 12 años. En cuanto al concurso, dispone el artículo 177 que, si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a la integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos cometidos, excepto cuando aquel ya se halle especialmente castigado por la ley. Se pretende así evitar la violación del principio non bis in idem, esto es, castigar dos veces por el mismo hecho. Continuamos el tema con la trata de seres humanos. Se castiga en el artículo 177 bis 1 como reo de trata de seres humanos el que sea en el territorio español, sea desde España en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere, incluido el intercambio o transferencias de control sobre esas personas con cualquiera de las finalidades siguientes: a. La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, o la servidumbre o la mendicidad. B. La explotación sexual, incluyendo la pornografía. C. La explotación para realizar actividades delictivas. D. La extracción de sus órganos corporales. Y E. La celebración de matrimonios forzados. Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa que someterse al abuso. La pena es prisión de 5 a 8 años. Cuando la víctima de trata de seres humanos fuera una persona menor de edad, se impondrá en todo caso la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean retributivos o no, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de entre 6 y 20 años. El bien jurídico protegido es la libertad, dignidad e integridad física y moral, así como su salud. Es un delito pluriofensivo, pues son muchas las conductas tipificadas. La consumación se produce con la conducta típica de captar, transportar, etc., con la finalidad antes mencionada. Si con posterioridad se llega a cometer alguno de dichos delitos, estaremos ante un concurso. El delito ha de cometerse empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de superioridad, necesidad o vulnerabilidad. En el artículo 177 bis 1 se castiga la imposición de trabajo o servicios forzados. La expresión trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. El Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo Forzoso de 1930 hace referencia a trabajo forzoso u obligatorio y no forzado. Por su parte, el supuesto de esclavitud se contempla en el artículo 177 bis 1. Por esclavitud ha de entenderse el sometimiento incondicional de una persona a otra que la explota desde el punto de vista económico como una simple mercancía. El sujeto pierde su libertad quedando bajo el control de otro y en el artículo 607, dentro de los delitos de lesa humanidad, se recoge que por esclavitud se entenderá la situación de la persona sobre la que otro ejerce todos o algunos de los atributos del derecho de propiedad, como comprarla, venderla, prestarla o darla en trueque. Las prácticas similares a la esclavitud o la servidumbre se contemplan en el artículo 177 bis
que se entiende por trabajo o ejercicio propio del siervo o esclavo de un señor. La mendicidad se recoge en el artículo 177 bis y en el artículo 232, donde se castiga la utilización de menores de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección para la práctica de la mendicidad, agravándose la pena con prisión de 1 a 4 años cuando se empleare con ellos violencia o intimidación o se les suministrare sustancias perjudiciales para la salud. Y mendigar supone pedir limosna y mendigo es la persona que la pide. La explotación sexual, incluida la pornografía, se recoge también en el artículo 177 bis y en el artículo 186, donde se castiga la venta, difusión o exhibición de material pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad. El artículo 189 también se ocupa de la pornografía y su explotación. Por pornográfico hay que entender la producción literaria o artística del contenido lúbrico u obsceno que pretende reproducir vivencias reales en los sujetos que tienen acceso a la misma. La explotación para realizar actividades delictivas se contemplan también en el artículo 177 bis y se trata de supuestos muy amplios, entre los que cabe incluir los servicios forzados cuando su finalidad es la de realizar conductas delictivas. Y por último, la extracción de órganos corporales también se contempla en el artículo 177 bis y se ha de entender que la extracción se realiza a personas vivas. Puede plantearse concurso con los supuestos previstos en los artículos 149 y 150, esto es, pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal o no principal respectivamente. En cuanto a la irrelevancia del consentimiento, dispone el artículo 177 bis 3 que el consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se haya recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero. Realmente se trata de un consentimiento nulo porque está viciado de antemano. Por su parte, establece el artículo 177 bis 4 que se impondrá la pena superior en grado cuando a. se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas objeto del delito, b. la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, discapacidad o situación personal, o sea, menor de edad. Si concurriere más de una circunstancia, se impondrá en su mitad superior. El artículo 177 bis 5 dispone que se impondrá la pena superior en grado e inhabilitación absoluta de 6 a 12 años a los que realicen los hechos prevaleciéndose de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público. Si concurriere además alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de este artículo, se impondrán las penas en su mitad superior. Según el artículo 177 bis 6, se impondrá la pena superior en grado e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación de más de 2 personas, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado. El artículo 177 bis 7 establece que cuando una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido. El artículo 177 bis 8 recoge que la provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de trata de seres humanos serán castigadas con la pena inferior en 1 o 2 grados a la del delito correspondiente.
El artículo 177 bis 9 dispone que en todo caso las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan en su caso por el delito del artículo 318 bis de este Código y demás delitos efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente explotación. En materia de concurso, entre el artículo 318 bis y el artículo 177 bis se resolverá por el concurso real previsto en el artículo 73. En cuanto a la reincidencia internacional, establece el artículo 177 bis 10 que las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los previstos en este artículo producirán los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al derecho español. Y terminamos el tema con los supuestos de exención de pena por infracciones penales cometidas por las víctimas de trata de seres humanos. Dispone el artículo 177 bis 11 que la víctima de trata de seres humanos quedará exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado. Para poder liberarse de la situación a la que se ve sometida la víctima, puede llegar a cometer lesiones para huir, sustraer dinero, etc. En todo caso, puede concurrir legítima defensa, estado de necesidad o miedo insuperable como eximente completa o incompleta.